Muy buenas tardes. Nosotros vamos a presentar nuestro proyecto de optimización de la resistencia a la rodadura y la fuerza de tracción en camiones CAE. Los integrantes es Nayeli Yucra, Fernanda Roya e Irene Vera. Bueno, empezamos con abordando la descripción del contexto y la problemática en nuestro proyecto. Nos situamos en las faenas mineras Rajo Abierto en la zona de Calama. Aquí el clima desierto extremo provoca una falta de cohesión natural en el suelo, lo que acelera la degradación. En este escenario los camiones CAE deben ascender cargados por rampas de salidas que tienen una pendiente del 10%. ¿Ya? La problemática de la física del suelo ocurre cuando hay una falta de control granulométrico del suelo, impidiendo así la compactación óptima. Físicamente, esto eleva la resistencia de la rodadura por sobre el 4%, actuando como una pendiente virtual extra. Además, las piedras sueltas disminuyen el coeficiente de roce estático, lo que provoca el patinado de los neumáticos y grave falla por corte de los neumáticos. Las consecuencias técnicas como consecuencia de combinar las pendientes del 10% con este 4% de resistencia extra, los camiones deben exigir un torque mecánico extremo. Esto genera alarmas por las sobretemperaturas de los motores eléctricos registrados por el sistema. Provoca un aumento del 12% en el consumo de diésel y genera detenciones no programadas, afectando la continuidad operacional y la seguridad de la rampa. Bueno, acá tenemos la descripción del proyecto como objetivo general, diseñar una propuesta de optimización operacional para las rampas de salida en minería a Rajo Abierto, mediante el control granulométrico y la estabilidad física de la carpeta de rodado, con el fin de minimizar la resistencia a la rodadura, reduciendo el consumo de combustible y el desgaste prematuro de neumáticos en la flota de camiones CAEX. Acá tenemos las preguntas de investigación que nos estuvimos haciendo durante el proceso de nuestro proyecto. ¿Cómo influye la distribución granulométrica del material de la carpeta de rodado en el coeficiente de fricción y la resistencia a la rodadura en rampas con pendiente de 10%? Como segunda pregunta, ¿qué nivel de compactación, densidad seca minimiza la deformación superficial de la pista y reduce la fuerza de tracción requerida por los camiones CAEX? Tercera pregunta, ¿qué herramientas tecnológicas permite modelar y simular el comportamiento físico de la carpeta de rodado bajo distintas granulometrías y carga de camiones CAEX? Cuarta pregunta, ¿cuál es la reducción estimada en consumo de combustible y desgaste de neumáticos al implementar un estándar granulométrico controlado en las rampas de salida? Bueno, presentamos nuestra bitácora de trabajo colaborativo, la cual dividimos de manera equitativa durante las 4 de estas semanas clave. En la semana 1 definimos el tema en el equipo. Yo, Irene Vera, me encargué de levantar el contexto de la problemática. Durante la semana 2, nuestra compañera Nayeli Yucra formuló los objetivos, mientras que yo elaboré la metodología y el registro de esta bitácora. En la semana 3 nos enfocamos en la solución. Nayeli realizó la investigación técnica de la optimización y Fernanda Roya desarrolló la propuesta operacional.
Finalmente, en la semana 4, Fernanda lideró las nociones matemáticas y las conclusiones. Yo estructuré el mapa de impacto curricular y cerramos todo el equipo unificando así el formato y preparando esta defensa. Con esto demostramos una coordinación rigurosa y un aporte activo de cada integrante. Nuestra justificación del proyecto seleccionado. ¿Por qué elegimos esta propuesta? De cómo actúa sobre la causa principal, también genera beneficios operacionales, impacto económico positivo, combustible a la contribuye a la sostenibilidad. La operación de la carpeta de rodado mediante el control granulométrico y la compactación es una solución técnica viable, operacionalmente eficiente y económicamente sostenible para mejorar el desempeño de los camiones CAIX en las rampas de salida de la mina Rajo Abierto. Bueno, acá tenemos las respuestas a las preguntas planteadas. Tenemos la primera respuesta de la pregunta 1. Una granulometría mal graduada, exceso de finos o gravas gruesas sin cohesión, aumenta la deformación superficial, elevando la resistencia a la rodadura sobre 4% en la pendiente de 10%. Un suelo bien graduado reduce el coeficiente de fricción rodante y estabiliza la superficie. Tenemos la respuesta 2 de la pregunta 2. Una compactación que alcance el 95 a 98% de la densidad máxima seca reduce la deformación plástica de la pista, disminuyendo la fuerza de tracción necesaria y el consumo enérgico del camión CAIX. Respuesta 3 de la pregunta 3. Permiten el GeoGebra y el Excel permite simular curvas granulométricas, calcular el índice de plasticidad y modelar la fuerza de roce bajo distintas cargas hasta 400 en camiones CAIX. Respuesta 4 de la pregunta 4. La estandarización granulométrica puede reducir la resistencia a la rodadura del 4% a 2%, lo que se reduce en la disminución estimada del 10 a 12% en consumo de combustible y una extensión de la vida útil del neumático. Como se puede ver en la pantalla, ahora se va a ver la demostración en vivo del simulador del sistema de gestión de información vital. Es aquí en tiempo real las señales nativas del computador CAIX, que tiene de 400 toneladas, tales como su masa, velocidad, inclinación y consumo de potencia eléctrica. Al procesar estos datos, el simulador calcula dinámicamente el coeficiente de resistencia a la rodadura y activa instantáneamente un sistema de alerta semáforo de 3 niveles. El color verde indica una carpeta estable con una fricción menor de 2,5% y el amarillo nos advierte con un exceso de riesgo o lodos arcillosos que existan en el terreno. Y el color rojo salta de inmediato cuando la resistencia supera el 4,5% debido a baches severos o pérdidas de compactación granulométrica. Al registrarse una alerta roja, el dashboard
gatilla automáticamente una orden de trabajo parametrizada que despacha una motoniveladora y un camión aljibe cargado con bichofita directo al sector georreferenciado, resolviendo proactivamente la deformación del terreno y evitando baches críticos antes de que detengan el ciclo de acarreo. Ahora el esquema del uso de las nociones matemáticas, como se puede ver, para que el proyecto de vida se usó el software en nuestro modelo físico, que es el dado que los camiones realizan el ascenso cargado a una velocidad constante y uniforme. Aplicamos la primera ley de Newton, que bajo una condición de aceleración cero, lo que significa que la sumatoria de fuerzas en el eje del desplazamiento es igual a cero. En nuestro diagrama de cuerpo libre, descomponemos vectorialmente el peso total de 400 toneladas apoyándonos en el ángulo de la pendiente, obteniendo por el giroscopio del camión. Esto nos da una fuerza de gravedad normal de reacción en el eje Y igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo y una fuerza de gravedad tangencial de arrastre en el eje X, equivalente al seno de ángulo. Al funcionar matemáticamente la potencia de atracción eléctrica, disponer y restarle la componente gravitacional del plano inclinado, aislamos con exactitud la fuerza de oposición por rodadura. Entonces, obviamente se utilizó porcentajes, funciones y gráficos, análisis de datos para ver si esto es rentable o no, etc. Por último, la conclusión y la reflexión. Como conclusión, el proyecto de ecotracción responde con precisión científica y territorial a los desafíos del desierto de Atacama, donde la aridez extrema y el riesgo ineficiente destruyen las pistas vitales. Este modelo no es solo una propuesta teórica, es una solución de ingeniería de alto impacto para la minería de gran tonelaje, respaldada por la información técnica a la investigación. Al estabilizar las rampas por bichofita y controlar preventivamente el camino mediante la telemetría del BIMS, logramos reducir los costos de combustible diésel en un 12% y extender la vida útil de los neumáticos en un 25%, pero el mayor beneficio radica en la seguridad operacional, eliminando las alarmas de sobretemperatura en los motores eléctricos de los kayaks, y evitamos peligros que se provoca en patinajes o descontrol del equipo. Gracias. Para finalizar, tenemos el mapa de impacto de la asignatura. Presentamos el impacto de la asignatura, donde conectamos nuestro proyecto de física mecánica directamente con el plan de estudio de técnico en minería. Por un lado, la asignatura de función y geometría junto con la de física mecánica nos entregaron una base teórica para modelar las variables, calcular la fuerza de tracción, el torque y el movimiento de las pendientes, impactando así directamente en el diseño de rampa y de transporte del mineral que vamos a ver en operaciones mineras. Por otra parte, el análisis físico nos permite comprender el fondo del funcionamiento y el rendimiento de los camiones en maquinaria pesada, optimizar la compactación del terreno y los cuidados de los neumáticos. En mantenimiento de la infraestructura, vemos aplicar la medición precisa de pendiente gracias a lo aprendido en la instrumentación topográfica. En conclusión, este proyecto nos demuestra cómo las ciencias básicas se transforman en herramientas prácticas y esenciales para nuestro futuro y desempeño en el sector minero. Gracias.